Este concepto de niño interior fue evolucionando a partir del psicoanálisis en las asociaciones libres hechas durante la terapia. Porque parece ser que cuando hacemos terapia aparecen estas series de recuerdos infantiles que para nosotros fueron traumáticos. Y cuando experimentamos estos recuerdos, estas vivencias infantiles, y las vemos y las sanamos, se produce en nosotros una liberación interior. Hay un famoso terapeuta, escritor, el creador del análisis transaccional, que se llama Eric Berne, que dice que todo individuo que fue alguna vez más joven de lo que es ahora, lleva en sí recuerdos de años anteriores que se activan en determinadas circunstancias. Es más, este autor, este terapeuta, Eric Berne, sostiene y habla del guión de vida que él dice que se gesta o se forma en los primeros 5 años de nuestra infancia, y a partir de ahí, de lo que esas vivencias durante esos 5 años, es que nosotros proyectamos después todo nuestro guión de vida. Si ustedes quieren investigar sobre Eric Berne, busquen videos o libros que hablen del análisis transaccional. Es muy interesante. Cuando el dolor de la niñez no fue resuelto y emerge en nuestra edad adulta, provoca una serie de síntomas que son justamente esto de sentir vergüenza, de deprimirnos, de tener baja autoestima, tener conductas autodestructivas, sentir culpa. Dentro de cada uno de nosotros hay un niño que se manifiesta justamente en estas conductas infantiles que como adultos seguimos mostrando. Cuando nos agarran rabietas, cuando nos mostramos exigentes con los demás, cuando lloramos por cualquier cosa, cuando nos callamos y no decimos nada, o no preguntamos, o suponemos cosas que no son ciertas. Todas estas son manifestaciones de nuestro niño interior. Eric Berne dice que si estos mecanismos no se traen a la conciencia, la conducta de esta adaptación mala que sufrió el niño, o sea, la persona cuando era niña o niño, se vuelven contra nosotros, ¿no? Por eso es que nos sentimos así, ¿no? Con estos diferentes tipos de síntomas, ¿no?, que presentamos. Bien, por eso es importante conectar con estos recuerdos, ¿no?, que nos remiten a todo esto que vivimos de niños. Esta familia donde nacimos, que fueron los primeros cimientos de nuestra personalidad, estos escenarios donde nos fuimos socializando, donde se fue moldeando nuestro carácter, esta personalidad que se fue estructurando, bien, que nos transmitieron valores, normas, formas de cómo hay que vincularse, cómo nos recibieron cuando nacimos, si fuimos queridos o no. Todo esto que podríamos llamarle nuestra historia de vida, ¿sí?, fue construyendo esto que hoy en día le llamamos la personalidad. Cuando un niño, mientras va creciendo, se siente frustrado, reprime sus sentimientos, justamente los más importantes, que son la ira, el dolor, el enojo, ese niño se va a convertir en un adulto. Todos, por más que tengamos la infancia que tengamos, todos nos vamos a convertir en adultos, eso es inevitable, ¿no? Pero ese niño va a seguir conservando esas heridas que no pudo sanar cuando era niño, ¿no? Entonces eso se manifiesta en conductas que las repetimos desde adultos. Aquí, en este mundo, todos necesitamos sentirnos amados, ¿sí?
quien no se siente amado o no recibe amor, obviamente se va a sentir carente. No solo necesitamos que nos alimenten con alimentos físicos, sino también que nos den caricias. También Eric Berne habla mucho de esto de las caricias, qué tipo de caricias recibimos, porque él las clasifica, las caricias. No todas las caricias son buenas. Ya desde niños, para poder recibir este amor y poder sentirnos amados, todos buscamos llamar la atención. Buscamos distintas estrategias y maneras en cómo lograr que se nos preste atención y que nos den cariño o nos den caricias. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendemos que para recibir caricias, si yo soy así, entonces me van a querer. Así nos van educando a todos. Son distintos modelos que se instalan en las familias, ¿no? Qué sé yo, tenés que ser bueno, tenés que ser educado, tenés que ser así. Si querés que nosotros te aprobemos. Si no sos así, entonces no te vamos a querer. Así es como vamos pensando de niños. Y nos sentimos que no valemos y que no somos importantes para los demás cuando sentimos que no satisfacemos los deseos de los otros. Entonces dejamos de cuestionarnos de niños, ya aprendemos esto, solamente aceptamos cómo vienen las cosas. Decimos, tengo que ser bueno para que me quieran, y no me lo cuestiono. Entonces vamos creciendo y vamos reprimiendo esta libertad de cuestionar, esta curiosidad, estos deseos de expresarnos, todo eso se va reprimiendo. Nos vamos conformando, nos vamos formando de determinada manera, porque solamente estamos enfocados en satisfacer las expectativas de los adultos. Entonces, solamente nos queda lo que es correcto, lo que es incorrecto, y empezamos a basar nuestra vida en eso, en obedecer, en no importa, bueno, con tal de que me quieran, hago lo que sea. Los padres empiezan a imponernos los deberías, debería ser así, debería ser así. No estás a la altura de nuestras expectativas, nos avergüenzas, ¿no? Dejamos de ser nosotros mismos. Y si no respetas nuestras reglas, vas a ser castigado. Eso nos genera culpa también. Entonces ya de niños, empezamos a vivir en este conflicto entre lo que queremos realmente y lo que debemos, ¿sí? Porque ya reprimimos todos los deseos, los sueños y los sentimientos, y estamos entre este debo y este quiero. Esto nos genera confusión. ¿Bien? Y esto es lo que después domina cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Entonces ya nos instalamos en este miedo a transgredir las normas, más después todas las que nos inculcan cuando vamos a escolarizarnos, ¿no? Por miedo a ser rechazado. Esto nos sumerge en la preocupación, porque queremos agradar tanto a quienes nos rodean, ¿sí? Para que nos consideren buenos, que nos olvidamos de nuestras propias necesidades. Así es como crecemos con tristeza, aburrimiento, con sentimientos de inseguridad, de vergüenza. ¿Bien? Con un eslogan que se instaura en nuestras mentes o en nuestros corazones que dice, no merezco ser querido. Entonces, este niño interior es el representante de todos estos sentimientos, emociones que han quedado ahí reprimidos. Por eso, no es que algunos tienen un niño interior herido, o sea, todos tenemos, no es que hay algunos. Bueno, algunos no lo descubren nunca.
Hay un escritor llamado Harville Hendrix que dice que las necesidades insatisfechas son las que nos amenazan y sin darnos cuenta presentamos nuestras heridas a las otras personas con las que entablamos relaciones íntimas, esperando que ellos reparen el daño o la herida que hemos sufrido. Uno de los vínculos donde más claramente se presenta esta conducta es en las relaciones de pareja. Por eso las personas que tienen su niño interior herido, les cuesta mucho entablar una relación de pareja. ¿Bien? Volviendo otra vez al tema de este señor Hendrix, dice, al no compartir los temas que nos agobian en nuestras relaciones, toda nuestra frustración y decepción alcanza un momento culminante en la crisis de la edad media de la vida. Por eso cuando llegamos a la edad media de la vida es ahí donde nos presentan estas crisis. Nuestras conductas reflejan estas situaciones no resueltas. Por ejemplo, el hombre en su crisis puede empezar una relación extramatrimonial, dejar su trabajo, desligarse de sus hijos. En el caso de la mujer, empieza a decir que tiene que ser independiente, se cansa de ser dependiente. Dice, ahora me voy a dedicar a mí. Entonces se pone a estudiar, va a hacer cursos, ¿no? Bien. Por eso el primer paso es ver qué fue lo que nos pasó, o lo que nos pasó, por eso nos sigue pasando, ¿no? Y comprender y hacernos responsables. Por ejemplo, si un niño, ¿no?, fue maltratado, va a vivir siempre atemorizado, porque el niño maltratado va a tener dificultad para concentrarse, ¿sí? Y va a tener miedo a fracasar, o sea, a equivocarse. Si fue castigado, tiene miedo que se repita ese castigo, porque si ya una vez fue castigado, dice otra vez me van a volver a castigar. Entonces se pone a la defensiva. Conectar con todo esto, con estos recuerdos que le podemos llamar dolorosos de nuestra infancia, puede despertar emociones de miedo, de rabia, de tristeza. Pero si escapamos, no nos vamos a liberar del trauma. Bien. ¿Qué pasa en la relación de pareja? Cuando el niño interior está herido, le reclamamos a nuestra pareja todo eso que nosotros creemos que nos faltó. Todo eso que no nos dieron nuestros padres, se lo reclamamos a nuestra pareja. Por lo general, la mayoría de las personas niegan esto. ¿Sí? Algunos dicen, no, yo tuve una infancia feliz, no me pasó nada. Porque como no nos observamos tampoco nuestras conductas de adultos, es más fácil negar, siempre es más fácil negar. ¿No? Decir, no, a mí no me pasó, yo tuve una infancia feliz. Si yo trato de evitar el sufrimiento emocional a cualquier precio, no me van a quedar muchas ganas de sostener las ganas de vivir. Uno puede ser muy eficaz en su ámbito, por ejemplo, profesional, pero resulta que en su interior está sobreviviendo, porque emocionalmente es muy inmaduro. Otra característica de la persona que tiene el niño interior herido es la persona que demanda mucho de los demás, ¿no? Porque quiere que los demás le llenen todas esas carencias, que le solucionen la vida. Entonces la persona con la que me vinculo se siente asfixiada, porque yo lo único que hago es demandarle, demandarle, demandarle. También a los amigos, a cualquiera, ¿no? Por eso es importante crecer. Pero por eso primero tenemos que
tratar y conectar con este niño interior herido para poder ser adultos, ¿no? Para madurar. Hay 3 preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué quiero? ¿Qué deseo? ¿Y qué necesito? Hacerme esas 3 preguntas es muy importante. Hacerme esas 3 preguntas es asumir la responsabilidad de mi vida interior y de mi relación con el mundo que me rodea. Hacerme esas preguntas me ayuda a construir mi conciencia adulta. Todos estos deberías y no deberías, que ahora está de moda llamarle mandatos familiares, es todo lo que nos dijeron cuando éramos niños, ¿no? Es muy importante descubrirlos, qué cosas se nos fueron diciendo, porque es justamente ahí a donde estamos anclados.